Me llamo Amelia Ruiz y tengo 74 años, aunque en ocasiones siento como si tuviera 1000. Siempre fui una mujer reservada, de esas que prefieren escuchar antes de hablar, encontrando más tranquilidad en el sonido de una tetera, silbando, que en el ruido de una fiesta. Fui profesora de matemáticas durante más de 40 años en una escuela pública del barrio, donde aprendí a medir el paso del tiempo. No por calendarios, sino por generaciones de estudiantes que llegaban sin saber multiplicar y se marchaban, escribiendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Viví gran parte de mi vida en la misma casa de techos bajos y muebles antiguos que heredé de mis padres en Villa del Parque. Una zona que fue envejeciendo a la par que yo, con árboles que cada invierno se inclinaban más y vecinos que dejaron de saludarse porque los nuevos no conocían a los antiguos. Ahí, en ese rincón de Buenos Aires que no sale en las postales, crié a mi hija Lucía sola después de que su padre nos dejara por una vida sin pañales ni discusiones sobre cuentas impagas. Nunca volví a casarme. No por falta de oportunidades, sino porque aprendí a convivir con la soledad como quien aprende a tomar el café sin azúcar. Al principio cuesta, pero después uno ya no lo quiere de otra manera. Lucia fue mi luz, mi proyecto, mi amor traducido en tareas escolares, meriendas, vacunas, peinados apurados y domingos en la plaza. Era una niña dulce y testaruda, con un carácter que podía hacer temblar al más confiado, pero con una ternura profunda que compensaba todo. Una sonrisa capaz de disipar cualquier enojo. Soñaba con convertirse en veterinaria. Prefería a los perros callejeros antes que a los de raza, y tenía la costumbre de llevar a casa cualquier animal herido que encontraba en la acera. Discutíamos frecuentemente, pero siempre acabábamos reconciliándonos frente a un plato de fideos o una película antigua. Entonces, en un día cualquiera, la perdí. No fue una enfermedad prolongada, ni un diagnóstico que permitiera prepararse, sino una llamada al celular mientras corregía exámenes en la cocina. Un accidente automovilístico, impacto inmediato, fallecimiento en el acto. Santiago, su hijo y mi nieto, tenía esa vez 8 años y apenas comprendía lo que implicaba la palabra muerte. Recuerdo que se aferró a mi falda con fuerza sin derramar lágrimas y me preguntó si su mamá iba a regresar. Después del funeral no supe qué contestar. Yo tampoco entendía todavía. Desde ese momento mi vida cambió radicalmente. Me convertí no solo en abuela, sino en madre por segunda vez. El padre de Santiago, quien siempre había estado ausente, apareció en el velorio solo para informar que se mudaría a otra provincia por trabajo y que lo mejor era que el niño se quedara conmigo. No hubo discusión. Me quedé con él. Fue la mejor decisión que pude tomar, aunque también la más difícil. Retomé la rutina de meriendas, tareas escolares, listas de útiles y actos en la escuela, pero ya no tenía 30 años. Mi cuerpo ya no era el mismo, ni mi paciencia tampoco. Sin embargo, nunca me quejé. Criar a Santiago me otorgó un nuevo sentido y propósito en la vida. Mi impulso para levantarme cada mañana y preparar el desayuno, aunque nadie lo reconociera, era la fuerza que me mantenía en pie. Continuaba trabajando incluso después de jubilarme, dando clases particulares en casa. Ayudaba a los comerciantes del barrio con sus cuentas y completaba formularios para jubilados que no sabían manejar la computadora. Cada peso que entraba se dividía cuidadosamente en 2 partes. Una para la comida y otra para el futuro de mi nieto. Jamás le comenté a Santiago, dejando intacto su nombre, el esfuerzo que había detrás de todo. Pensaba que el amor no necesita balances ni explicaciones. Cuando comenzó la secundaria y manifestó su deseo de estudiar ingeniería, sentí un torbellino de emociones. Por un lado, orgullo, porque era un joven muy inteligente, curioso y con una habilidad natural para los números que me recordaba mucho a Lucía. Por otro, temor, porque sabía que pagar una universidad privada con matrícula, libros,
transporte y materiales, sería complicado. Sin embargo, me prometí que él no tendría que cargar con esas preocupaciones. Hablé con un alumno que ya trabajaba en un estudio contable y conseguí algunos trabajos administrativos que podía realizar desde casa. Vendí las alianzas de bodas guardadas en un cajón. Cancelé mis planes de viajes para la vejez y comencé a transferir cada mes el dinero a una cuenta a su nombre, diciéndole que era parte de una beca gestionada con contactos de la escuela. Nunca me hizo preguntas y tampoco dudó. Me sentí feliz de poder sostener su camino sin que él se sintiera cargado de culpas ni deudas. El tiempo pasó, Santiago creció y decidió dejarse el pelo largo. Empezó a salir con una chica que hablaba sobre inversiones en criptomonedas y comida vegana. Significaba que cada vez venía menos a mi casa. Me decía que estaba ocupada, que tenía trabajos en grupo y que la universidad la absorbía por completo. Yo le preparaba empanadas para que las llevara. Le tejía bufandas que luego desaparecían cuando iba a visitarla. Le mandaba mensajes que a veces tardaban días en ser respondidos. Pero nunca me enfadé. Pensaba: es joven. Está explorando el mundo. Yo soy solo la base, el suelo firme desde donde parte. Y esa era una función honorable. No esperaba más que su presencia, aunque fuera breve o silenciosa. Sin embargo, hasta esa presencia empezó a ser escasa. Una tarde, mientras intentaba conectarme a la videollamada mensual que Santiago había acordado como forma de mantener el vínculo, escuché por accidente una conversación suya. No sabía que ya estaba conectada. Vi su rostro en la pantalla y lo oí decirle a Tom de alguien, probablemente su novia, algo que me dejó sin aire. Mi abuela es una carga, pero bueno, tengo que mantenerla contenta porque de ahí sale el dinero para la universidad. Lo dijo riendo con un tono entre cínico y resignado, como si hablara de una factura que debe pagarse para seguir adelante. No me vio, no se dio cuenta de que la conexión estaba abierta. Tampoco escuché la reacción del otro lado. Solo cerré la computadora con las manos temblorosas y me quedé sentada mirando el mantel con flores que Lucía había bordado. 17 años sin saber qué sentir primero, si pena, vergüenza, enojo o simplemente tristeza. Había dedicado toda mi existencia a crear algo para alguien que en el fondo pensaba que yo era una molestia. No pronuncié palabra, no llamé, no derramé lágrimas. Me levanté, puse agua a calentar para un té y me senté en el sillón a esperar que pasara el temblor que recorría mi cuerpo, como si me hubieran dado un diagnóstico médico aterrador. Recordé todas las veces que me llamó la mejor abuela del mundo en sus cartas escolares, en las frías mañanas de invierno en que calentaba su uniforme con la plancha antes de que saliera para el colegio, en los cuentos de dinosaurios que inventaba, cuando no podía dormir. Todo eso parecía no valer nada. Era solo una cuenta bancaria con rostro de anciana. Afuera comenzaba a llover. El agua golpeaba las persianas con una cadencia lenta como si también llorara. En ese instante comprendí que algo había cambiado para siempre. Y aunque no lo supiera aún, ese momento sería el inicio del fin de una etapa larga, sacrificada y silenciosa. Porque incluso el amor más profundo necesita, al menos una vez, ser reconocido. El día en que todo cambió, por lo menos dentro de mí, no fue espectacular ni dramático. A los ojos del mundo no hubo gritos ni escenas. Fue una tarde de esas en que el cielo se vuelve gris sin anunciar lluvia, como si solo quisiera recordar que la luz también puede agotarse. Ya había preparado unas milanesas con puré. Eran una de las comidas predilectas de Santiago cuando era niño, aunque ahora cada vez que llegaba, solo rozaba el plato murmurando algo acerca de proteínas magras o alguna dieta nueva que estuviera de moda. Aún así lo hacía con dedicación,
como quien respeta un rito que ya no tiene seguidores, pero continúa sintiendo que su sentido no depende de la fe ajena, sino de la constancia propia. Esa tarde él había prometido pasar por casa luego de clases para devolverme una carpeta con documentos que yo le había prestado meses atrás. En realidad no necesitaba la carpeta. Incluso había olvidado su contenido, pero había aprendido que la única manera de verlo era inventando motivos, pequeñas necesidades o urgencias que justificaran su visita. Lo esperé con la mesa servida, no para comer, claro. Solo un café, una charla breve, un ¿cómo estás?, que me dejara alguna señal sobre su mundo que desde hacía tiempo se había tornado inaccesible. Miraba la hora con frecuencia. Las manecillas avanzaban con la calma de quien no tiene prisa por llegar a ningún destino. A las 5 en punto sonó el timbre. Me levanté con más rapidez de la que mis rodillas preferían mientras me alisaba la blusa, sin darme cuenta, como si fuera a recibir a alguien importante. Abrí la puerta con una sonrisa. Santiago entró hablando por teléfono sin mirarme. Llevaba una mochila colgada de un hombro, auriculares enredados en la mano libre y una expresión ausente, como si estuviera solo. Físicamente estaba en el umbral de mi casa, pero su mente parecía estar muy lejos, tal vez en alguna terraza de Palermo con música electrónica y charlas rápidas. «Te dije que sí, gorda, ya sé», murmuraba sin siquiera notar que le había saludado con un gesto distraído. «Pero si no voy, se enoja. Vos sabes cómo es. Tengo que seguir con la pantomima un poco más». «Sí, la abuela, sí, la que me sostiene la universidad. No, no me manipula. Es solo que se siente sola. Una carga, ¿viste? Pero es lo que hay. No te preocupes. Me tomo un café y me voy». La frase cayó como una piedra en un estanque tranquilo. No porque desconociera que algo había cambiado entre nosotros, ni porque fuera inesperado escuchar que me veía como una carga, sino por la naturalidad con que lo dijo, sin odio ni rencor, casi con resignación, como quien habla del impuesto a la propiedad o del tráfico, con esa mezcla de fastidio y costumbre que convierte algo humano en un trámite molesto. Me quedé quieta frente a él unos segundos, observando cómo se dirigía hacia la cocina, dejando la carpeta sobre la mesa sin dejar de atender la llamada, sin mirarme a los ojos. Mi primer impulso fue fingir que no había escuchado nada, disfrazar el dolor con cortesía. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido mucho tiempo, se estremeció. Me senté lentamente en el sillón del comedor. Santiago hablaba todavía, ahora bajando la voz quizá, al darse cuenta de que ya no estaba sola, o simplemente porque terminaba la conversación. La conversación terminó con un suspiro, y ella se volvió hacia mí con una sonrisa fingida, esa misma que usaba desde que era adolescente cuando quería pedirme dinero, sin hacerlo directamente. «Hola, Amelia», dijo con naturalidad. «¿Cómo estás? Traje la carpeta que me pediste». Le ofrecí un café que aceptó por compromiso y lo tomó de pie mientras miraba su celular. Hizo algunos comentarios sobre la universidad, un profesor que la tenía cansada y una materia complicada. Yo asentía sin prestar verdadera atención, porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. La miraba sí, pero ya no como antes. No como una abuela que ve a su nieto con ternura y orgullo, sino como una mujer que acaba de descubrir que el amor puede convertirse en una deuda impaga, en una factura que la otra persona nunca pensó en saldar. Cuando terminó su café, me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Su perfume era fuerte y nuevo, de esos que se anuncian en la televisión a medianoche. Luego se fue diciendo que tenía una reunión con el grupo de estudio. Cerré la puerta con cuidado, como quien intenta no despertar a nadie, aunque sabía que no quedaba nadie por despertar, excepto yo misma. Me quedé en la cocina un buen rato, con la taza aún tibia en las manos y las palabras dando vueltas en mi cabeza. Carga, pantomima, me aguanta la universidad.
Cada palabra tenía el filo de una navaja vieja y oxidada que no mata, pero duele. Pensé en los años que habían pasado, en los sacrificios silenciosos, en los trabajos nocturnos, inviernos sin calefacción, medicamentos genéricos, compras cuidadosamente calculadas. Pensé en cómo había ocultado mi agotamiento para no causarle preocupación, en las veces que fingí estar bien de salud, solo para que no perdiera la concentración en Dotsy, sus exámenes. Recordé las lágrimas que se escapaban en silencio cuando lo observaba dormir en su habitación, ajeno a todo, sintiéndome feliz de poder brindarle un hogar, un refugio, una base segura. Ahora todo aquello parecía un acto vacío, una carga pesada, una farsa. Aquella noche no conseguí conciliar el sueño. Me levanté varias veces, recorrí la casa, releí papeles antiguos. Abrí y cerré la nevera sin motivo alguno. En un momento, abrí el cajón del escritorio donde guardaba los recibos del fideicomiso que había creado para él. Lo hice en secreto, usando el dinero de mi indemnización por jubilación anticipada. Cada mes transfería una cantidad para cubrir matrícula, materiales y viáticos. Le dije que era una beca concedida por el sindicato docente. No quería que se sintiera presionado ni obligado a dar las gracias. Ahora, sin embargo, miraba esos documentos con otros ojos, no desde el rencor, sino con una tristeza profunda y densa que no encontraba palabras para expresar. Me pregunté si había cometido un error al nunca hablar de todo lo que hacía por él. Quizás ese silencio, que creía generoso, fue una manera de invisibilizarme. Si al intentar protegerlo de la culpa, lo había privado de la oportunidad de sentir empatía. Me senté frente al escritorio con los papeles abiertos. Respiré hondo. Debía hacer algo. No por castigo, sino por justicia. No por enojo, sino por dignidad. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramiro, el contador que me había apoyado para crear el fideicomiso. Era muy tarde, pero sabía que si no lo hacía en ese momento, lo perdería. Él contestó con voz adormilada, pero no objetó. Le propuse una reunión para el día siguiente y le dije que necesitaba implementar cambios importantes. No entré en detalles, pero comprendió que no era el momento adecuado para hacer preguntas. Colgué y me dirigí a la cocina, donde preparé un té de manzanilla. Me senté sola a la mesa, con una luz tenue encendida. Por la ventana entraba el eco distante del ladrido de un perro y el crujido de una rama al viento. Acaricié la taza caliente como si fuera un anclaje. Recordé las palabras de mi madre muchos años atrás, cuando, sin darme cuenta, la había hecho sentir invisible. Las madres siempre están, pero un día desaparecen y es entonces cuando se aprende. Me pregunté si Santiago entendería alguna vez, si deseaba realmente que lo hiciera, o si ya era demasiado tarde para enseñarle algo. Esa noche, mientras el té se enfriaba y el reloj avanzaba indiferente, tomé una decisión que nunca pensé que podría tomar. No seguiría cubriendo los gastos de su educación como si nada hubiese sucedido. Pero tampoco cerraría la puerta con violencia. Eso no era mi forma. Lo que haría sería diferente. Trazar una línea, establecer una condición y darle una opción. Porque a veces el amor también debe poner límites, ya que incluso el afecto más profundo necesita un alto, reconocido al menos una vez antes de desvanecerse silenciosamente la mañana siguiente. Apareció como tantas otras con ese sol tenue que se infiltra tímidamente entre las cortinas gastadas de mi habitación, con el canto de los zorzales que todavía resisten entre los árboles de este barrio que ha decaído. Me levanté antes de lo habitual, no porque tuviera un plan claro, sino porque el sueño me abandonó por completo. La noche fue larga y sin descanso, con pensamientos revoloteando en mi mente como ropa atrapada en el tambor de una lavadora. Me senté al borde de la cama, con los pies desnudos tocando el suelo frío, mirando al piso como esperando alguna señal.
En la mesa de luz descansaban mis anteojos, el vaso de agua casi vacío y la estampita de San Ramón, que mi madre me dejó el día que murió. Acaricié el marco de la foto de Lucía, todavía joven y con vida en esa imagen, con un gesto decidido que la hacía parecer más madura de lo que era. Me pregunté qué pensaría si pudiera vernos ahora, si comprendería mi elección, si la aprobaría. Permanecí ahí unos minutos más dejando que las primeras luces del día iluminaran mi rostro sin calentarme. Luego fui a la cocina y puse agua a calentar para el mate, aunque sabía que bebería solo un sorbo. Abrí el cuaderno donde suelo anotar fechas importantes, pagos realizados y los medicamentos que tomo. Con letra firme y sin vacilar, escribí de tener transferencias a Santiago. Ramiro, revisar el fideicomiso era una tarea sencilla, pero cada punto pesaba como una carga. Preparé una bolsa de tela con los documentos que necesitaba y salí de casa. Después de abrigarme bien, el otoño ya había llegado con su aire seco y sus hojas amarillas que se arremolinaban en las esquinas como secretos no revelados. La oficina de Ramiro estaba a 6 cuadras. Caminé despacio, arrastrando un poco los pies no por cansancio sino por precaución. No quería caer porque años atrás había sufrido una fractura de muñeca y no quería repetir esa experiencia. Al llegar lo vi esperándome en la puerta con su mate en la mano y una expresión de preocupación genuina. Ramiro había sido alumno mío hacía 30 años. Era un hombre serio, reservado, con una calvicie que avanzaba sin prisa y una voz que siempre parecía a punto de pedir disculpas. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarme el abrigo, no por apuro, sino porque sentía frío por dentro. ¿Quieres que empecemos directamente? ¿O prefieres contarme primero qué pasó?, me preguntó con dulzura. Lo miré unos segundos. Luego saqué los papeles de la bolsa y los puse sobre la mesa. Le conté todo, no con detalles morbosos ni dramatismo, solo los hechos, lo que había escuchado, lo que había sentido, lo que había decidido. Ramiro no interrumpió en ningún momento, solo asintió y tomó algunas notas. Cuando terminé me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que uno reserva para quienes han sido tratados injustamente. Los heridos me expusieron las alternativas que tenía. Podía anular el fideicomiso de manera inmediata, o también podía ajustarlo e incluir ciertas cláusulas y condiciones. Si lo deseaba, podía transformarlo en un instrumento para restaurar un equilibrio determinado. Le pedí que realizara las modificaciones para que las transferencias se detuvieran automáticamente y solo se reanudaran si Santiago cumplía con algunas condiciones básicas. Que me visitara una vez por semana sin avisar y sin ninguna obligación. Que me llamara al menos un domingo por teléfono para compartir conmigo sus planes y avances, no como un informe, sino en una charla sincera. En caso de que él considerara eso demasiado, el dinero se redirigiría automáticamente a un fondo de becas destinado a jóvenes sin familia. No quería que el dinero se convirtiera en un arma, ni tampoco en un subsidio silencioso para una ingratitud. Ramiro me observó con admiración, como si en ese instante no fuera solo su antigua maestra, sino también una mujer que en la madurez decidía establecer límites donde antes solo existía la ternura. Firmé los documentos con una determinación que a mí misma me sorprendió. Al salir, el aire fresco me golpeó suavemente la cara. Era mediodía, y las calles se llenaban de madres con sus cochecitos, jubilados haciendo fila en la farmacia, y jóvenes con auriculares absortos en su propio mundo, sin mirar alrededor. Regresé a casa caminando despacio, sintiendo que cada paso señalaba el inicio de algo distinto, aunque todavía no supiera qué exactamente. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual. Santiago no llamó ni una vez. Escribí pensando que el correo del banco ya habría llegado, y tal vez sabía que el dinero no aparecería como cada mes,
Quizás no. No me importaba. Por primera vez en muchos años no sentía la necesidad urgente de complacer, explicarme o justificar mi existencia. Me dediqué a cosas sencillas. Arreglé mis plantas. Tejí una bufanda que no tenía destinatario. Y leí una novela que llevaba en pausa desde hacía años. De vez en cuando, una punzada de tristeza atravesaba mi pecho como un recordatorio de que lo que perdemos no siempre desaparece. A veces permanece latiendo en un rincón, pero también empecé a sentir otra cosa. No era alegría ni alivio, sino algo más tranquilo. Quizás dignidad. Una tarde, mientras regaba las azaleas, sonó el timbre. Era Santiago. Vino sin aviso, sin carpeta en la mano y sin sonrisa ensayada. Llevaba una expresión tensa, como quien no sabe si viene a pedir o a reclamar. Lo invité a pasar y con un gesto se sentó en el sillón del living, donde solía acurrucarse de niño cuando le leía cuentos. Lo observé unos segundos. Estaba más delgado y pálido. No era el mismo niño que había criado, pero tampoco era aún un hombre del todo. Me dijo: «Me cortaron las transferencias, sin rodeos ni preámbulos». «Lo sé», respondí con calma sentándome frente a Bob Lyle. «¿Fuiste tú?» «Sí». Guardó silencio. Parecía esperar una explicación o justificación. «Lo hice por tu bien», que lo eximiera de culpa. No la tuvo. «No lo entiendo», dijo finalmente con voz más baja. «Yo sí», respondí. «Escuché lo que dijiste ayer. Un día antes de que te dieras cuenta de que estaba conectada, escuché cada palabra». Se puso tenso como si le hubiera dado una bofetada. Abrió la boca, pero no salió nada. «Disculpa, no pensé que estabas», comenzó a decir, pero se interrumpió. «No importa lo que pensabas». Lo corté sin dureza, pero con firmeza. «Lo esencial es que lo dijiste, que lo sientes, que me ves como una carga, como una obligación». «Yo no». Empezó a negar. «No fue así, fue exactamente así». Lo interrumpí de nuevo. «No te pido que lo niegues, solo quiero que lo comprendas». Santiago bajó la vista. Parecía perdido, buscando palabras que no llegaban. Me pregunté si estaba más preocupado por el dinero o por la vergüenza. No lo supe, no quise saberlo. «¿Y ahora qué?», preguntó como un niño castigado. «Ahora depende de ti», respondí. «El dinero está ahí. Puedes seguir recibiéndolo si quieres, pero no gratis, no a cambio de nada. No sin verme, sin hablarme, sin reconocer que existo. No quiero que me ames por lástima ni que vengas por compromiso. Solo quiero que sepas que no estoy muerta, que todavía siento y pienso». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que no se llena con palabras vacías. Santiago asintió despacio, se levantó sin añadir nada más y se fue. No supe si volvería, ni si me había escuchado de verdad. Pero esa tarde, mientras el sol descendía sobre los tejados rojos del barrio, me sentí menos sola. No porque él me hubiera comprendido, sino porque yo me había hablado a mí misma por fin, porque había dejado de callar, porque había recuperado mi voz, y en ocasiones eso es suficiente para comenzar de nuevo los días posteriores a aquella charla con Santiago. Sin cambio, adquirieron una sensación extraña, como si el tiempo hubiese variado su densidad, como si todo se desplazara con mayor lentitud, como si el aire se hubiese tornado más denso y las horas más extensas. Incluso dentro de la rutina habitual que había regido mi vida por varias décadas, me despertaba a la misma hora del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a cubrirse de tonalidades rosadas y las primeras luces se filtraban entre las cortinas. Realizaba el mismo ritual matutino. El mate,
la caminata corta por el jardín delantero para regar las plantas, el repaso del cuaderno de cuentas. No obstante, percibí algo diferente en mi cuerpo, en mis manos, inclusive en mi forma de respirar. Una sensación que no sabía describir, pero que sentía en cada célula. Una mezcla de calma renovada y melancolía antigua, como si finalmente hubiese liberado un peso que ignoraba estar cargando y al soltarlo, entendiera cuánto había pesado realmente. Desde aquel instante en que Santiago, sin cambio, se fue sin hacer promesas, sin excusas, sin pedir disculpas. No tuve noticias suyas. No hubo llamadas, ni mensajes. No intentó negociar ni enviar correos furiosos como suponía que haría un joven lastimado en su orgullo. La ausencia fue completa, pura y brutal. Y esa ausencia, en lugar de sembrar dudas, confirmó algo que dentro de mí ya comenzaba a florecer. El lazo que nos unía había sido profundamente desigual. Durante años yo lo había amado con una intensidad única. Una madre que había perdido a una hija podía amar a quien había criado, protegido y apoyado sin pedir nada a cambio, pero él sin culpa ni remordimientos, porque así lo moldeó el mundo que lo rodeaba. Había aprendido a aceptar sin cuestionar de dónde provenía el gesto. Estaba acostumbrada a tener una abuela que solo necesitaba verlo feliz, sin preguntarse jamás qué había detrás de esa sonrisa. ¿Cuánto costaba mantenerla? Fue entonces que una tarde cualquiera, mientras limpiaba los estantes del viejo mueble del comedor, encontré la caja de madera donde guardaba las cartas. No eran muchas, pero permanecían ahí desde hacía años. Eran de Lucía. Postales de cumpleaños, anotaciones dispersas, una lista de compras escrita con su letra apresurada, una servilleta con un dibujo de cuando era niña. Me senté en la mesa con la caja abierta y permití que las lágrimas fluyeran como no hacía desde hacía mucho tiempo. No lloré por Santiago, ni por la desilusión, sino por ella, por todo lo que habíamos creado juntas y por lo que sin querer destruí al depositar en su hijo la ilusión de continuidad. En ese llanto profundo, en esa soledad silenciosa y muy personal, comprendí que lo que más me dolía no era haber sido utilizada ni menospreciada, sino haber permitido que el recuerdo de mi hija se borrara en un papel de abuela complaciente sin exigir al mundo el respeto que merecía su memoria. Me preparé una taza de té de tilo, me envolví en la manta que Laura me había regalado un invierno y me senté frente al viejo cuaderno donde escribía mis pensamientos. Esta vez no anoté números ni gastos, sino que escribí una carta, pero no para mí, sino para Santiago. Comencé con su nombre y el apodo que solo yo usaba, mi Lucita, y le expliqué todo lo que había hecho por su hijo. Los motivos, los temores y las esperanzas. Le hablé del día en que me llamó, la carga que sentí al escucharlo sin que él se enterara, la decisión de detener las transferencias y su posterior silencio. Le confesé que me sentía vacía, aunque no derrotada, y que había aprendido, cerca de los 75, que uno puede establecer límites sin dejar de amar, que una mujer no pierde su papel de madre al decir «hasta aquí». Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja entre documentos antiguos. No esperaba que nadie la leyera, pero necesitaba escribirla porque a veces hablar con los que ya no están es la única manera de encontrarse a uno mismo. Pasaron las semanas y con ellas llegó una paz insólita. Comencé a salir más, caminar cada mañana con mi bastón por las calles del barrio, saludando a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Un día, en la verdulería, una mujer me reconoció como la señora Ruiz, la profesora de matemáticas. Me dijo que su hija había sido mi alumna y que aún recordaba cómo explicaba las fracciones usando un pastel de chocolate que nunca existió más que en la pizarra. Me reí con ella y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que servía para algo,
que mi historia no se definía solo por ser abuela. Desde Santiago me enteré de que existían otras versiones de mí misma más allá del sacrificio familiar. Comprendí que mi identidad no se limitaba a un rol afectivo. Fue en ese momento de reflexión profunda cuando Ramiro me contactó para invitarme a formar parte de un proyecto que organizaban desde la Fundación de Exprofesores. Iban a brindar tutorías sin costo a jóvenes con recursos limitados que se preparaban para ingresar a la universidad. Él dijo que pensó en mí porque aún recordaba mi habilidad para explicar temas difíciles con claridad y porque necesitaban a alguien paciente y empático. Al principio tuve dudas. Le respondí que no, que ya no estaba para ese tipo de cosas, que mis ojos se cansaban y mis rodillas ya no respondían igual. Pero él insistió diciéndome que no buscaban héroes, sino alguien que supiera escuchar y acompañar. Aquella noche reflexioné, y al día siguiente lo llamé para decir que sí. No sabía bien por qué, pero sentí que debía hacerlo. Había algo en ese llamado que podría ayudarme a reconstruirme desde otro ángulo. Así fue como los martes y jueves por la tarde empecé a recibir en mi casa a 3 jóvenes entre 16 y 18 años: Joel, Camila y Rodrigo. Al inicio llegaban tímidos, casi pidiendo permiso para respirar. Se sentaban en la mesa, sacaban sus cuadernos gastados y me miraban como si fuera un personaje extraño de otra época. Sin embargo, con el paso de los días se fueron soltando. Me contaban sobre sus hogares, sus padres ausentes, sus sueños poco definidos, y me pedían ayuda no solo para resolver sus dudas académicas. No solo aprendía ecuaciones, sino también cómo completar un formulario y redactar una carta de motivación. Sin buscarlo, empecé a sentirme viva otra vez. No por ellos ni por la enseñanza, sino por la conexión. Por el simple hecho de compartir, de construir un puente entre generaciones, sin sentirme usada ni ignorada. Una tarde Joel llegó con una caja de galletas de limón. Las había preparado su abuela. Me mencionó que le recordó a las que yo solía hornear para Santiago cuando era pequeño, y algo dentro de mí se rompió. Pero no por tristeza. Era una ruptura distinta. Como si una grieta se abriera para dejar entrar la luz. Comprendí que había estado tan enfocada en salvar a Santiago y en no fallarle a Lucía, que había dejado de ver a las personas reales alrededor, quienes podían necesitarme y a la vez ofrecerme algo sin pedir nada a cambio. Sentí que la vida, de un modo discreto y silencioso, me mostraba otra manera de amar. No menos profunda, pero sí menos dolorosa. Aquella misma noche, mientras guardaba el material de clase, encontré el cuaderno donde había escrito la carta a Lucía. La releí, y por primera vez no lloré. Sonreí porque entendí que no había perdido todo, que el amor que había dado, aunque no reconocido por Santiago, dejó una marca en mí, en mi manera de mirar, de enseñar y de estar en el mundo. Descubrí que la dignidad no implica renunciar al cariño, sino encontrar un camino para que ese amor no sea un sufrimiento. Preparé una infusión de manzanilla y me acomodé junto a la ventana. Afuera, la luna proyectaba largas sombras sobre el patio. Adentro, el silencio era acogedor. En ese instante sonó el teléfono. Era Santiago. No respondí, no por orgullo ni por castigo, sino porque en ese momento su voz ya no resultaba indispensable. En cambio, la mía empezaba a escucharse con nitidez. El timbre volvió a avisar un martes por la tarde, justo después de que los niños se hubieran ido. Todavía estaban sobre la mesa los cuadernos de Camila y las hojas arrugadas donde Rodrigo había garabateado un ejercicio de álgebra que le había tomado media hora comprender. El timbre sonó insistentemente, no una, sino 3 o 4 veces, con un ritmo ansioso, casi desafiante. Supe antes de levantarme que era Santiago. Lo percibí por cómo el silencio se tensó alrededor de mi cuerpo, por la manera en que mi pecho se contrajo. No por miedo,
sino por aquella vieja costumbre de anticipar el conflicto con la resignación de quien ya lo ha vivido muchas veces. Me limpié las manos en el delantal que aún llevaba puesto y me dirigí hacia la puerta sin prisa, como si quisiera recordarme que nada de lo que dijera él podría lastimarme más. Al abrir encontré a Santiago parado, con una expresión que mezclaba molestia y confusión. Sus ojos más hundidos de lo habitual y el cabello despeinado. Tenía una mochila colgada y en la otra mano sujetaba su celular, que nunca soltaba como si fuera parte de él mismo. No me saludó sin indagar cómo me encontraba. Entró con la confianza de quien piensa que posee el derecho para hacerlo, y se acomodó en el sillón sin esperar invitación. Cerré la puerta con tranquilidad y lo observé mientras miraba alrededor con esa mirada crítica propia de quien juzga sin antes intentar entender. Me senté frente a él en la silla de siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esperé. «¿Por qué no me atendiste?», preguntó sin rodeos, con una dureza apenas contenida. Como no tenía nada nuevo que decir, respondí con serenidad. «No me estás dando la oportunidad de hablar. Estás hablando tú ahora». Santiago apretó los labios, nervioso y fuera de sí. Pero lo que predominaba no era la ira, sino la confusión. Era un joven habituado a conseguir lo que necesitaba sin demasiadas preguntas ni esfuerzo emocional. Por eso, y por primera vez, alguien que lo había apoyado toda la vida le estaba imponiendo un límite que no lograba comprender. «No entiendo qué esperas de mí», dijo. «Una disculpa, una carta, un agradecimiento formal». «¿Qué quieres, abuela?» «Quiero respeto, Santiago. Quiero presencia, que me veas como persona y no como un cajero automático con canas». «Pero siempre lo he hecho». Alzó la voz, dolida. «Siempre te visité, siempre estuve. Cada vez que necesitabas un papel, una transferencia o un favor, jamás viniste a preguntarme si tenía fiebre, si dormía bien, si necesitaba algo. Eso no es justo, no lo es, y ese es justamente el problema». La charla se volvió más tensa. Santiago caminaba por la sala levantando los brazos y hablaba más para sí que para mí. Decía que lo estaba castigando, que era una manipulación emocional y que tenía derecho a enfadarse. Yo lo escuchaba, pero sin moverme, sin defenderme ni justificarme, porque por fin había aprendido que no era mi responsabilidad suavizar la realidad para los demás, que mi sufrimiento también debía tener un lugar en la mesa. «Estoy perdiendo todo por esto», soltó de repente. «No puedo pagar el alquiler, estoy atrasado en la universidad, me van a cortar el internet. Todo por este jueguito». Lo miré en silencio y recordé las veces que me había quedado sin calefacción para que pudiera comprarse zapatillas nuevas, las noches que cenaba arroz blanco porque el dinero no alcanzaba, los inviernos en que tejía bufandas para venderlas en la feria solo para juntar lo que faltaba para su inscripción. Ahora me hablaba del internet como si fuera cuestión de vida o muerte. «Podés ir al banco», le dije. «Ahí están todos los movimientos. Podés ver cuánto dinero recibiste en estos años, hacer tus cuentas y después me contás si esto es un jueguito o una vida entera que te sostuve con cuerpo y alma». Santiago bajó la vista por un instante y su expresión cambió. Ya no había ira ni defensa, solo una vergüenza apenas perceptible, pero verdadera. Se dejó caer en el sillón y por un momento pareció más joven, más vulnerable, como aquel niño que llegaba temblando de frío después de la escuela y buscaba mi abrazo. Un abrazo antes que cualquier otra cosa. No sabía cuánto era, confesó en voz baja. No sabía. Y nunca preguntaste porque no te importaba. Guardamos silencio afuera. El viento sacudía las ramas del níspero. El reloj del comedor marcaba las 5 en 1900 punto. La luz de la tarde se colaba suavemente como si no quisiera interrumpir. Y ahora,
Preguntó. Ahora, si quieres continuar recibiendo ayuda, tienes que venir cada semana. Tienes que estar presente. No solo pasar. No solo usar la casa como refugio. Tienes que estar de verdad. Como nieto. Como persona. Santiago asintió despacio. No afirmó, pero tampoco negó. Se levantó. Me miró y por primera vez en meses, sus ojos buscaron los míos sin miedo ni distancia. Lo acompañé hasta la puerta. No lo abracé. Aún no era momento. Pero tampoco lo rechacé. Lo vi alejarse por la acera caminando más lento que de costumbre, con el celular guardado en el bolsillo por primera vez. Esa noche preparé una sopa caliente. Encendí la lámpara de la esquina y me senté a escribir en mi cuaderno. No un diario ni una carta. Solo anotaciones sueltas, ideas, frases, sentencias. Poner límites es un acto de amor propio. No todo lo que se da sin pedir se valora. La soledad elegida es más digna que una compañía forzada. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo se volvió tenue. Después cerré el cuaderno, apagué la luz y me fui a dormir con la ventana entreabierta y el corazón por primera vez en años algo menos roto. A la semana siguiente volvió. No trajo nada, ni carpetas, ni... No hubo excusas ni pedidos. Solo vino. Se sentó conmigo a tomar mate. Me preguntó cómo me sentía. Me ayudó a cambiar el filtro del calefón. Y antes de irse dejó una carta. La encontré sobre la mesa y la leí después de cerrar la puerta. Era corta, no decía mucho, pero sí transmitía algo importante. Perdón, estoy aprendiendo. No lloré, ni sonreí. Simplemente asentí en silencio porque las palabras sinceras no necesitan adornos. Solo ser escuchadas. Y eso hice. Escuché. Tal vez no era tarde para empezar de nuevo. Pasaron 3 semanas desde esa visita inesperada, desde la carta breve, desde aquel «perdón, estoy aprendiendo», escrito con letra pura pero sin rastro de obligación. Durante esos días la vida se reacomodó dentro de mí con una lentitud que solo lo verdadero puede tener. Me sorprendí a mí misma esperando los martes con una ansiedad distinta. No por verlo, sino para comprobar que mi decisión de poner límites no había destruido el amor, sino que lo había purificado, liberándolo de lo mecánico, de la costumbre disfrazada de afecto. Empecé a notar cada pequeño gesto con una atención renovada. El modo en que se sentaba frente a mí sin mirar el celular cada 2 minutos. Como siempre recordaba preguntar por mis plantas y mis clases con los chicos. Un día trajo medias lunas, otro una bolsa con limones del patio de la casa de un amigo. Eran gestos sencillos, pero nunca antes hechos. Antes había señales que me sugerían que tal vez comenzaba a haber una noche sin retorno. Sin embargo, la tensión regresó como si fuera una vieja conocida. Todo ocurrió en una charla corta y casi insignificante. Santiago, dejado sin cambios, había llegado con una carpeta de la universidad, buscando que lo ayudara a preparar una exposición. Mientras conversábamos sobre ecuaciones, mencionó de paso que había tenido que abandonar su alquiler porque no podía pagar el alquiler. Le pregunté si tenía un lugar donde quedarse y me aseguró que sí, que se alojaría unos días con un amigo, pero que estaba considerando la posibilidad de volver con su padre. Al decirlo, evitó mirarme, como si supiera que esas palabras llevaban una historia que prefería no revelar. Le pregunté cuánto tiempo hacía que hablaba con él, sin tono de reproche. Dijo que desde hacía un tiempo, reaccionando con un leve encogimiento de hombros. Hace unos meses me escribió por Instagram. Quería ponerse al día. Dijo que había cambiado. Le pregunté si le había creído y respondió que no estaba seguro. A veces le da rabia que haya desaparecido tanto tiempo, pero también siente curiosidad por saber si en verdad quiere estar. Asentí sin decirle que ese hombre había ignorado todas mis llamadas cuando Lucía murió.
que había rechazado la tutela con un mensaje de solo 3 líneas, que nunca me envió ni una tarjeta por cumpleaños, ni un regalo, ni una pregunta. No se lo comenté porque no quería manipularlo. Sin embargo, dentro de mí se encendió una alarma, una desconfianza antigua que nunca se había apagado del todo. 2 días después, recibí una llamada inesperada proveniente de la universidad. Un tal señor Olmedo, encargado de becas y apoyo financiero estudiantil, solicitaba hablar conmigo debido a un asunto delicado relacionado con Santiago. Me informó que mi nombre seguía apareciendo como garante de su inscripción y que el pago final de la matrícula había sido rechazado. Además, Santiago no había respondido a los avisos enviados. Sentí un nudo en el estómago. Me disculpé y agradecí por la llamada antes de colgar. Luego, acudí directamente al cajón donde guardaba los documentos del fideicomiso. Todo estaba en orden. Las transferencias permanecían suspendidas como yo había dispuesto, pero no canceladas. Había fondos disponibles, pero Santiago nunca los reclamó formalmente. Pensé en contactarlo, en preguntarle por qué no había utilizado ese dinero si lo necesitaba. También consideré ofrecerle ayuda, pero algo me detuvo. No era orgullo. Era otra sensación. Una intuición que me indicaba que existía algo más, una verdad que todavía desconocía. Esa misma noche, Ramiro me llamó y su voz mostraba preocupación. Me explicó que había recibido una solicitud desde una notaría de otro distrito para acceder a información financiera de Santiago. Un pedido firmado por su padre. Por supuesto, legalmente no podían compartir nada, pero el intento le pareció sospechoso. Me advirtió que tuviera cuidado e incluso me propuso modificar la estructura del fideicomiso para protegerlo mejor. Le dije que lo consideraría. A la mañana siguiente, Santiago llegó sin avisar y tocó el timbre de la casa, repitiendo la llamada como hacía cuando era niño. Con rapidez le abrí y lo vi diferente, cansado, algo abatido. Que ese dinero siempre fue tuyo. ¿Y ahora lo negabas por rencor? Lo expresó sin vergüenza, con enfado, pero no hacia mí, sino hacia sí mismo. Guardé silencio y esperé. Sabía que lo peor aún no había salido. Me pidió que lo ayudara a conseguir acceso que tú tenías a cuentas, propiedades antiguas. Dijo que si lo demandábamos podríamos obligarte a liberar el fideicomiso. Esta vez me miró, con los ojos rojos, y no sé por qué le creí. Solo quería que alguien me rescatara. Me sentía perdido y solo. Tú me diste tanto y yo no supe valorarlo. Apareció justo cuando me sentía peor y me aferré a eso. Asentí sin hablar. Sentí que había más. Hoy me advirtió que si no accedía, lo haría por su cuenta, que tenía maneras. Contactaría periodistas, abogados, cualquier persona que pudiera dañarte. Me asusté, no por él, sino por lo que eso podría implicar para mí, por lo que ya había comenzado a suceder. Le fallé a abuela de nuevo. Se quebró y lloró como cuando era niño, cuando soñaba con monstruos y corría a mi cama. Por primera vez en mucho tiempo lo abracé. No con ternura ni indulgencia, sino con fuerza, con ese abrazo que solo puede ofrecer quien ha encontrado el perdón más allá de las palabras. No me fallaste, le susurré al oído. Solo tropezaste, pero fue una elección. Regresar es lo que cuenta ahora. ¿Qué haremos? Ahora vamos a proteger lo que hemos construido. Dije y llamé a Ramiro esa misma tarde. Reorganizamos el fideicomiso, le quitamos el nombre a Santiago con su consentimiento. Añadimos una nueva cláusula: el dinero solo estaría disponible cuando él concluyera su carrera y presentara pruebas claras de progreso. Mientras tanto, el acceso quedaba bajo mi control. Santiago firmó sin dudar.
Luego llamé al hombre que en otro tiempo fue esposo de mi hija, que desapareció cuando más lo necesitábamos y que ahora buscaba reaparecer para arruinarlo todo desde las sombras. Le hablé con serenidad, le dije que conocía sus intenciones, que todo estaba documentado, que si persistía en esa senda, yo misma lo confrontaría legalmente. Que ya no era la mujer que sollozaba en silencio, sino alguien mayor, sí, pero no derrotada. Lo interrumpí antes de que pudiera replicar y respiré profundo como quien acaba de cerrar una batalla. Aquella noche, mientras Santiago dormía en el cuarto que perteneció a Lucía, preparé una infusión y me senté en la mesa de siempre. Afuera llovía, adentro finalmente había calma, no total, no para siempre, pero una paz genuina que solo llega cuando uno decide dejar de callar, cuando comprende que esperar que el amor baste, aunque éste sea silencioso, es en vano. Que el amor verdadero también implica condiciones, también pone límites, también exige reciprocidad, y en ese punto, en un silencio cargado de significado, comprendí que algo se había roto para siempre entre mi nieto y su padre. Pero al mismo tiempo algo se había reparado entre él y yo, y eso era suficiente para mí. Ha transcurrido un año desde aquel día lluvioso en que Santiago volvió a dormir bajo este mismo techo, y todavía hay momentos en los que me sorprendo mirándolo como si fuera un sueño. Como si no fuera posible que ese joven que un día me llamó ahora pase por mi casa con bolsas de verduras del mercado o con una bufanda nueva porque dice que ya es hora de cambiar la que le tejí hace 20 años. No nos abrazamos constantemente ni nos decimos «te quiero» en voz alta. Pero entre nosotros existen otros lenguajes ahora, más silenciosos, más profundos y duraderos. A veces llega fatigado, se sirve un café sin azúcar y me cuenta lo que finalmente comprendió en una materia que lleva repitiendo hace 3 semestres. Otras veces se sienta en silencio simplemente, como si su sola presencia fuera una manera de expresar «estoy aquí, no me fui, te veo». Y para mí eso vale mucho más que cualquier promesa. No hemos vuelto a hablar de su padre, no porque tengamos miedo, sino porque ya no es necesario. La distancia se impuso por sí sola, sin escándalos, sin reclamos, sin comunicados. Santiago dejó de responder a sus mensajes, bloqueó su número, cerró las puertas que un día intentó abrir, impulsado por la desesperación, y que al contemplarlas comprendió que no había más que olvido y polvo. No lo juzgué por haber querido creer. A veces la soledad conduce a uno a eso. Incluso escuché a alguien que ya había mentido demasiadas veces. Lo esencial es que volvió a elegir, y esta vez tomó la decisión con plena conciencia respecto al compromiso. Santiago permanece allí en silencio, protegido y sin haberse expuesto aún. Avanza con sus estudios lentamente, pero con perseverancia constante. El dinero dejó de ser una necesidad urgente. Vive en una pensión compartida con 2 compañeros de la universidad. Trabaja algunas horas como asistente de cátedra y me confiesa que le gusta ganar su propio sustento, aunque a veces se queja de lo poco que pagan. Yo escucho, sonrío y le doy el consejo justo que me pide. Nada más ni nada menos. Ya no soy su proveedora ni su sombra. Soy su abuela en todo el sentido de la palabra y con todos sus matices. Los martes y jueves continúo recibiendo a mis chicos. Joel obtuvo una beca en la Universidad de San Martín. Lucía va a realizar el examen de ingreso en medicina. Rodrigo quiere ser ingeniero agrónomo. Cada vez que llegan me abrazan. Me traen sus cuadernos llenos de notas resaltadas. Incluso me hacen bromas diciendo que soy su segunda madre. A veces, cuando Santiago los ve llegar, los saluda con respeto y en ocasiones hasta se queda para ayudar. Me gusta verlo ahí, compartiendo algo que antes era solo mío, como si parte del amor inmenso que le di ahora pudiera extenderse a otros sin perderse. La casa permanece igual, con los mismos muebles, el mismo jardín y la misma caldera que amenaza con estropearse cada invierno.
Pero algo ha cambiado, no afuera, sino dentro de mí. Ya no vivo esperando una llamada ya no preparo comida en exceso para esperar a que alguien aparezca, ni me arreglo el maquillaje pensando que sonará el timbre. He hecho las paces con mi edad, con mis arrugas y con mi historia. He comprendido que el sacrificio no vale menos por ser silencioso. También merece ser mencionado, recordado y valorado, quizás no por todos, pero sí por quienes se han beneficiado de él. A veces, cuando la tarde se despide y la calma invade la casa, me acomodo en mi rincón preferido del comedor y releo la carta que escribí para Lucía. No la he tocado desde entonces, ni añadido nada. Está allí entre las cosas que algún día alguien descubrirá cuando yo ya no esté. La he dejado como prueba no de tristeza, sino de fortaleza. Porque esta etapa de la vida me ha enseñado que la dignidad no es solo una idea, sino una práctica cotidiana. Es la manera en que una mujer se levanta, se observa en el espejo y afirma: «Lo di todo, y si pudiera repetirlo, lo haría, pero esta vez sin perder de vista quién soy». Santiago, a menudo, toma mi mano sin palabras, un gesto sencillo y sin ceremonia. Lo hace justo antes de irse, cuando ve que mi día fue agotador o simplemente porque sí. Esos momentos me hacen sentir que todo tuvo sentido, incluso el sufrimiento y las lágrimas, pues al final lo que queda no es la herida, sino lo que florece después. Aunque mis primaveras ya no son tantas, sigo descubriendo nuevos brotes donde antes solo veía tierra árida. No puedo asegurar que todo será perfecto, pero sigo confiando en el renacer constante de la vida. La vida no es perfecta, pero he logrado aceptar quién fui, quién soy ahora y quién ya no seré. Para mí eso representa la verdadera libertad. Una libertad que nunca me brindaron el dinero, la fama ni siquiera el afecto de los demás. Cambió todo el día en que dejé de rogar por amor para empezar a ofrecérselo a otros con la frente en alto. Si estás leyendo estas palabras, tal vez tú también te hayas sentido una carga. Quizá hayas amado tanto que te olvidaste de ti misma. Si es así, quiero decirte algo importante. No estás sola ni derrotada. Tu historia aún tiene valor, y si dentro de ti sigue vivo el anhelo de ser vista, escuchada y amada sin condiciones, eso significa que todavía estás viva. Y eso basta, es mucho más que suficiente.